Bienvenidos al canal de Titanic/1912 o Titanic 1912. Estamos hoy aquí en un nuevo vídeo, en este caso en un tutorial, y vamos a hablar de las particiones. Cómo crear particiones en discos vacíos, discos vírgenes, después de haber instalado nuestro sistema operativo. Lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer con Windows XP, pero es aplicable también a Windows 7, Vista y 8. La entrada a la aplicación para el administrador de discos es más o menos la misma en todos los sistemas operativos Windows. Normalmente es en el panel de control, pudiendo elegir la vista clásica, y tenemos las herramientas de administración, y aquí tenemos el administrador de equipos, donde podemos ir al administrador de discos. Aquí lo tenemos, el administrador de discos, o bien podemos hacer clic derecho encima del icono de mi PC y irnos a administrar. Directamente también nos abre el administrador de equipos. Para poder editar, hacer, crear, borrar particiones, tenemos que irnos aquí al administrador de discos. Vemos que se inicia y veis que me sale que tengo aquí un disco recién insertado sin inicializar. Lo que voy a hacer va a ser inicializarlo. Cuando lo metes por primera vez, normalmente suele estar sin inicializar y directamente te lo detecta. Vamos a darle a siguiente, continuar, y ya está, inicializado, y lo tenemos aquí con espacio no asignado. Esto es que no tiene ninguna partición. Para poder crearle particiones, simplemente hacemos clic derecho sobre el espacio en blanco y partición nueva. Vamos a crear una partición de 5 GB primaria. En un disco duro solo se pueden crear o 4 particiones primarias o 3 primarias y una extendida, y en la extendida poder crear particiones lógicas. Vamos a crear una partición primaria de 2 GB. Nos pide la letra de la unidad y el formato en el que lo queremos formatear. Vamos a ponerlo como volumen, como primaria 1. Vamos a hacer esto de las particiones primarias extendidas. Vamos a crear una segunda primaria. En este caso vamos a probar a formatearlo en FAT32. Ahí lo tenemos. Y la tercera partición la vamos a hacer de 1 GB primaria, bueno, 1 GB 500, también NTF, bueno, en este caso FAT, venga, FAT16. Para que luego digan que no hay diversidad, Aquí lo tenemos, una partición en FAT16, y con este espacio restante podemos crear o una partición primaria o ya una extendida. Vamos a crear una partición extendida cogiendo todo el espacio restante, y esta partición extendida podemos crear más particiones, que en este caso se llaman unidades lógicas. Vamos a crear una partición de 2 GB. Lógica 1. Vemos que en el formato NTFS podemos habilitar la compresión de disco, pero en el formato FAT no. Esto es una cosa que trae el NTFS, que puede comprimir un poquito el disco, o sea, los archivos del disco, para liberar más espacio. Con los archivos pequeños suele funcionar muy bien. Con los archivos grandes ya
Bien, ya tenemos creadas nuestras particiones. Podemos ir a verlas en mi PC, porque ya están hechas. Lógica 2 está creada. Tenemos primaria en formato NTFS 2 GB, primaria 2 en formato FAT32 2 GB, primaria sin letra, vamos a poner aquí una letra, un número, primaria 3, en sistema de archivos FAT y 1,5 GB, y luego tenemos una lógica dentro de una extendida con 2 GB en NTFS y otra lógica con 2 GB, casi 3 en NTFS. Bien, vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer va a ser, voy a mirar si no tengo nada en esta unidad, no, está vacía. Vamos a formatear, bueno, a eliminar las particiones de todos los discos porque los vamos a convertir en dinámico. ¿Qué es esto de convertir en dinámico? Es otra forma de usar los discos duros. Digamos que ahora los discos duros están en básico, aquí los vemos, que es como funcionaría de modo tradicional un disco duro. Vamos a eliminar poco a poco todas estas particiones. Ojo que si no eliminamos todas las particiones dentro de la extendida no podemos eliminar la extendida. Bien, usar un disco duro en básico es como usarlo de la forma tradicional, y usarlo en dinámico nos permite ya hacer más cosas. ¿Qué más cosas? Pues por ejemplo podremos redimensionar particiones o usar 2 discos duros y una sola partición. Vamos a hacer eso, usar 2 discos duros y una sola partición. Vamos a convertir el disco 1 y ya de paso podemos convertir a la vez el disco 2 en dinámico. Ojo, si convertís el disco de básico a dinámico en el que está instalado el sistema operativo, no se puede volver a cambiar a básico sin antes formatear. Igual en los otros, hay que formatear. Bueno, no, sí, se puede volver a cambiar en básico en el 1 y el 2, pero no en el disco en el que esté instalado el sistema operativo. Bien, vamos a ir a nuevo volumen y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger los 20 gigas, o sea 10 y 10, los 20 gigas de los discos duros. Para eso cogemos y hacemos, creo que era volumen simple, sí, y puedo agregar, creo, supongo, no, pues no era aquí, es un volumen distribuido exactamente, aquí ya sí me permite, y vemos que del disco 1 tenemos cogidos 10 GB y del disco 2 otros 10 GB. Cogemos y hacemos los mismos pasos de antes y nos va a salir una unidad, un disco duro, una partición, un volumen, que se llaman cuando son dinámicos, se llaman volúmenes, de 20 GB. Volumen distribuido. Bien. Ahí lo vemos y ahí se empieza a crear. Formato 1%, 2%. Va a tardar un poquito. A ver, ya va por el 30%. Vamos a ir yendo a mi PC mientras tanto. De momento vemos que tenemos aquí un disco local que no sabemos muy bien qué va a tener. Aquí está el disco E, 50%. $70. Tarda, tenía que haberle dado a formato rápido, pero bueno. Y bueno, ya está hecho. Bueno, casi hecho. Ahí lo tenemos, volumen dis.
y con un total de 20 gigas. Hemos usado 2 discos duros para hacer un volumen de 20 gigas. Esto sería lo mismo, el equivalente a un RAID, es básicamente como hacer un RAID. Bien, vamos a coger y vamos a eliminar el volumen, porque creo que no lo podría redimensionar, no, porque para redimensionarlo simplemente lo que tengo que hacer, ya hemos eliminado el volumen, ya ha desaparecido de aquí, es coger y hacer un nuevo volumen, y en este caso un volumen simple. Creo que los volúmenes simples son los que sí se pueden redimensionar. Vamos a hacer un volumen simple de 5 gigas. Ahí está. Bueno, vamos a dejarle nuevo volumen y un formato rápido. A ver, correcto. Y ya está. Ya está formateado. Como nos sale aquí un volumen de 5 gigas. Y cómo ahora puedo yo extender esta partición. Digamos que se me ha quedado corta, pero digo, tengo aquí más espacio, puedo usarlo. ¿Cómo lo extiendo? Pues clic derecho y extender el volumen. Este es el asistente para extender volumen, es como dice. Y dice, ¿cuánto tamaño de más quieres coger? Pues aquí nos dice cuánto podemos coger. Vamos a coger 2 gigas más. Y ahora mismo coge y crea otra partición asociada a... Bueno, son como 2 particiones, pero no, es la extensión del mismo volumen. Básicamente ahora este volumen pues tiene, en vez de 4 gigas, tiene 6 o 7. Y vemos que hemos hecho muy pocos pasos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a eliminar esto. Bueno, no, vamos a usar el disco duro este. No, vamos a eliminar. O no, venga, vamos a usar esta partición que nos queda y vamos a intentar crear un volumen seccionado. Un volumen seccionado almacena en 2 bandas distintas, o sea, en 2 discos. O 2 particiones que tienen que ser del mismo tamaño. Vamos a hacerlo. Vamos a agregar el disco 2, del que solo nos va a coger los 3 gigas. ¿Por qué? Porque tiene que ser el mismo tamaño, la partición al tamaño mínimo. Si tenemos un disco duro de 5 gigas y uno de 10, podemos hacer esto, pero solo nos va a coger 5 gigas, una partición de 5 gigas. La otra partición la podemos usar para lo que queramos. Vamos a hacerlo. Volumen aquí, vamos a poner seccionado. Hacer sección. Un formato rápido para que no tardemos mucho. Y ya está hecho. Es la unidad F, que como vemos tenemos cogido 6 gigas, 6 gigas de... O sea, 3 y 3 de cada disco. Con el volumen simple, lo que hacemos es, en un solo disco, podemos crear varias particiones y redimensionarlas. Yo, bueno, ahora mismo no puedo redimensionar esto porque coge el mínimo tamaño, pero sí puedo usar 3 gigas de este disco duro, 3 gigas de este, si este tuviera 3 gigas, otros 3 gigas, y así sucesivamente. Y claro, este tamaño pues lo podemos usar para cualquier otra cosa. Crear un volumen simple, que es lo único que podemos hacer con él. Y hecho. Cuando acabe de formatearse, que le he dado formato normalito, pues saldrá otra unidad. Ya vemos aquí que hemos montado un pifostio de unidades de disco duro, de particiones. Y bueno, para eso sirven las particiones. Así es como se crean después de haber instalado Windows XP. Claro está, la instalación de Windows XP se pueden crear particiones antes de instalarlo, pero no se pueden hacer particiones en dinámico, sino solo en básico. Así que bueno, creo que más o menos ha quedado meridianamente explicado. Voy a eliminar todas las particiones, de verdad que sí.
eliminar volumen. ¿Veis? He eliminado el seccionado y se ha eliminado de los dos discos. Y bueno, a mí, y al eliminar el redimensionado, se han eliminado los dos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, lo voy a dejar con un distribuido que tenga todo el tamaño de los dos discos. Para que quede más o menos decente. Y ya me despido, voy a habilitar la compresión también. Y nada, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, dejar un comentario si queréis, recordad que tengo un blog en el que siempre que subo un vídeo, lo publico ahí con una pequeña introducción. Y nada, como he dicho antes, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad un comentario si queréis. Y nada más, adiós.